¿Sabías, querido hermano o hermana, que décadas después de su muerte, el rostro y la barba del Padre Pío de Pietrelcina, uno de los santos más venerados del siglo XX, fueron hallados sorprendentemente intactos? Este es solo uno de los muchos casos de cuerpos incorruptos dentro de la tradición de la Iglesia Católica, un fenómeno que ha fascinado tanto a científicos como a creyentes durante siglos. A pesar del paso del tiempo, algunos cuerpos de santos siguen conservándose casi perfectamente, lo que muchos consideran una señal clara de intervención divina. Estos cuerpos sirven como testimonios visibles de la santidad de estas personas. Además del Padre Pío, otros santos como Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Bernardita de Soubirous también han desafiado las explicaciones científicas y sus cuerpos incorruptos se han convertido en símbolos poderosos de la gracia de Dios y de la promesa de la vida eterna. Uno de los casos más conocidos es el del Padre Pío, nacido como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo en Italia. Desde joven, Francesco mostró una profunda inclinación hacia la fe y la vida religiosa. A los 15 años, decidió unirse a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, tomando el nombre de Fray Pío en honor a San Pío V. Durante su tiempo en el monasterio, el joven fraile se distinguió por su vida dedicada a la oración y la penitencia, aspectos que definirían su vida y su ministerio. Sin embargo, fue en 1918 cuando su vida espiritual experimentó un cambio notable. En ese año, el Padre Pío comenzó a recibir los estigmas, las marcas visibles de la crucifixión de Cristo en sus manos, pies y costado. Estas heridas, que permanecieron abiertas durante 50 años, le causaron un inmenso dolor, pero el Padre Pío las aceptó con humildad como un don divino, participando en la pasión de Cristo y ofreciendo su sufrimiento por la redención de las almas. Este fenómeno de los estigmas ha sido históricamente raro, y el Padre Pío es uno de los pocos santos conocidos por tener estas señales físicas de la crucifixión. A lo largo de su vida, miles de fieles acudieron a él en busca de consuelo, sanación y especialmente para confesarse. El Padre Pío también fue conocido por otros dones místicos que lo hacían aún más especial. Uno de estos dones era la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aunque este fenómeno es difícil de comprender para la mente humana, numerosos testimonios afirman haberlo visto en distintos lugares simultáneamente. Otro de sus dones era el discernimiento de los corazones, una habilidad sobrenatural que le permitía conocer los pecados ocultos de quienes se confesaban con él, ayudándoles a arrepentirse sinceramente. También se le atribuyen visiones proféticas y la capacidad de comunicarse con ángeles y santos. La devoción del Padre Pío hacia la Eucaristía y la Virgen María fue otro aspecto central de su vida espiritual. Celebraba la Santa Misa con tanto fervor que quienes asistían sentían una conexión profunda con lo divino. Su amor por las almas era evidente, y su intercesión se experimentaba como un vínculo directo con el cielo. A lo largo de su vida, la influencia espiritual del Padre Pío fue tan significativa que atrajo a miles de personas, tanto en Italia como en el extranjero. Estas personas acudían en busca de orientación espiritual, sanación física y paz en sus corazones. El Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968 a la edad de 81 años, dejando un legado de fe y santidad que perdura hasta hoy. Su funeral atrajo a una multitud de fieles que lo consideraban un santo en vida. Sin embargo, fue en 2008 cuando su cuerpo fue exhumado como parte del proceso de beatificación y canonización, que se produjo un hecho extraordinario. Su cuerpo se encontraba sorprendentemente bien conservado,
La piel, el cabello y las uñas del Padre Pío parecían haber quedado detenidos en el tiempo, un fenómeno que los científicos no pudieron explicar. La Iglesia Católica lo interpretó como un milagro, y su cuerpo incorrupto se convirtió en un símbolo poderoso de la gracia divina y la vida eterna. En 2002, el Papa Juan Pablo II canonizó al Padre Pío, y su figura sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Otro caso igualmente notable es el de Santa Bernardita de Soubirous, la humilde campesina francesa a quien la Virgen María se apareció en la gruta de Massabielle en Lourdes. Nacida el 7 de enero de 1844 en una familia humilde, Bernardita sufría de asma y era de constitución frágil, lo que hacía que su vida fuera aún más difícil. Sin embargo, a pesar de su fragilidad física, Bernardita poseía una fe profunda y un amor inquebrantable por la Virgen María. A los 14 años, en 1858, mientras recogía leña cerca de la gruta, tuvo la primera de 18 apariciones de la Virgen, quien le pidió que regresara a ese lugar durante 2 semanas consecutivas. Durante esas apariciones, la Virgen le reveló a Bernardita la ubicación de un manantial milagroso, cuyas aguas han sido conocidas por sus propiedades curativas desde entonces. La noticia de las apariciones se extendió rápidamente, atrayendo a peregrinos de todo el mundo, y el pequeño pueblo de Lourdes se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del catolicismo. Aunque al principio fue recibida con escepticismo, tanto por las autoridades civiles como eclesiásticas, Bernardita se mantuvo firme en su fe y en el cumplimiento de las misiones que la Virgen le había encomendado. Tras las apariciones, Bernardita ingresó a la congregación de las Hermanas de la Caridad de Nevers, donde vivió una vida de servicio humilde, dedicada al cuidado de los enfermos y los pobres. A pesar de su constante sufrimiento debido a su mala salud, Bernardita mantuvo siempre una disposición alegre y un corazón lleno de amor por Dios. Falleció el 16 de abril de 1879, a los 35 años, tras una vida de sacrificio y oración. Su cuerpo fue exhumado en 3 ocasiones como parte de su proceso de beatificación y canonización, y en cada ocasión se encontró sorprendentemente bien conservado. Hoy en día, su cuerpo incorrupto se encuentra en un relicario en la capilla de Saint-Gilder en Nevers, Francia, donde miles de peregrinos acuden para venerarla. San Juan María Vianney, también conocido como el Santo Cura de Ars, es otro ejemplo notable de santidad y de la preservación milagrosa de su cuerpo, lo que refuerza la tradición de los cuerpos incorruptos como señales de la intervención divina. San Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, Francia, y desde joven sintió el llamado a la vida sacerdotal. Aunque enfrentó numerosas dificultades, incluidas dificultades académicas, su determinación y dedicación a Dios lo llevaron a ser ordenado sacerdote en 1815. 3 años después, fue enviado a la pequeña aldea de Ars, donde comenzó un ministerio que no solo transformó profundamente la comunidad local, sino que atrajo a miles de personas de todas partes en busca de orientación espiritual. El santo cura de Ars dedicó gran parte de su vida al confesionario, donde pasaba horas cada día escuchando los pecados de los fieles, a veces hasta 18 horas diarias, brindando consuelo, perdón y orientación. Su devoción era tal que su dieta consistía únicamente en pan y patatas para poder dedicar más tiempo a su ministerio. A pesar de las constantes perturbaciones que el demonio le enviaba, como ruidos y otros fenómenos extraños, San Juan María Vianney se mantuvo firme en su fe y confió en la protección divina. Cuando falleció el 4 de agosto de 1859, su cuerpo fue exhumado y se encontró sorprendentemente incorrupto. Hoy en día,
Su cuerpo permanece en un relicario en la Basílica de Ars, donde miles de peregrinos lo visitan cada año. En 1925 fue canonizado y proclamado patrón de los sacerdotes. Los cuerpos incorruptos de santos como él nos recuerdan el poder de la fe y la promesa de la vida eterna en Cristo, invitándonos a vivir con devoción, sacrificio y oración. La incorruptibilidad es vista como una señal visible del favor divino, un reflejo de la profunda unión de estos santos con Dios. A través de estos milagros, podemos recordar que la santidad es un camino accesible para todos los creyentes, guiados por la fe y el amor a Dios, tal como lo expresó Jesús en Juan 14, 1-2. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. San Juan Bosco, también conocido como Don Bosco, nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo d'Asti, Italia, en una familia humilde. Desde joven, su madre, Margarita Occhiena, le inculcó una educación cristiana sólida que influiría profundamente en su vida y lo llevaría a convertirse en uno de los santos más grandes de la Iglesia. A pesar de las dificultades económicas y sociales de su entorno, Don Bosco mostró un talento extraordinario, especialmente en organizar actividades recreativas y religiosas para sus compañeros, siempre integrando la fe con el juego. Desde muy joven, Don Bosco sintió una fuerte vocación religiosa y, guiado por los valores cristianos de su madre, decidió dedicarse a ayudar a los jóvenes que vivían en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. En una época donde las oportunidades para los jóvenes desfavorecidos eran limitadas, Don Bosco se comprometió a hacer una diferencia. En 1859 fundó la Congregación Salesiana, una orden religiosa enfocada en la educación, el cuidado y la formación integral de los jóvenes, especialmente aquellos más marginados. Para Don Bosco, la educación debía incluir no solo conocimientos académicos, sino también formación moral y espiritual, elementos esenciales para el desarrollo de una persona completa. Su amor por los jóvenes no solo se reflejaba en su dedicación a la educación, sino también en su enfoque pastoral preventivo, que promovía la corrección a través del amor, la razón y la religión, en lugar de castigos. Don Bosco creía que al brindar a los jóvenes un entorno lleno de cariño y oportunidades, se evitaría que cayeran en el pecado y la desesperanza. Bajo su lema de razón, religión y amor, creó escuelas, oratorios y talleres para que los jóvenes pudieran aprender un oficio y encontrar un camino de esperanza. A lo largo de su vida, Don Bosco también fue conocido por sus sueños proféticos, en los que vio la expansión de su obra salesiana por todo el mundo, lo que se cumplió con el tiempo. Tras su muerte en 1888, la Congregación Salesiana creció rápidamente, estableciendo misiones educativas en los 5 continentes, y continuó con la labor de cuidar, educar y guiar a los jóvenes necesitados. El cuerpo de Don Bosco, que falleció hace más de 130 años, permanece incorrupto, otro signo de santidad que marcó su vida. Fue sepultado en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia, y cuando su cuerpo fue exhumado, se encontró en perfecto estado de conservación. Este fenómeno de la incorruptibilidad es considerado como un testimonio de su cercanía con Dios y su misión divina en la tierra. Incluso en la muerte, su rostro refleja la paz y serenidad que caracterizaron su vida dedicada al servicio de los jóvenes, a quienes veía como sus hijos. Santa Catalina Labouré es otra figura importante en la historia de la Iglesia Católica, conocida por sus experiencias místicas y el fenómeno de la incorruptibilidad. Nacida en 1806 en una pequeña aldea de Francia, Catalina perdió a su madre cuando tenía solo 9 años y se encomendó a la protección de la Virgen María. Desde joven,
sintió un fuerte llamado religioso, pero debido a sus responsabilidades familiares, no pudo seguir ese camino de inmediato. Finalmente, se unió a la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, donde su vida espiritual se intensificó. En 1830, Catalina comenzó a tener una serie de visiones de la Virgen María, durante las cuales recibió la misión de crear la medalla milagrosa. En una de estas visiones, la Virgen le mostró el diseño de la medalla, que llevaba la inscripción: «Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti». La Virgen prometió grandes bendiciones a quienes llevaran la medalla con fe y confianza. La devoción a la medalla se expandió rápidamente y muchos milagros y conversiones fueron atribuidos a su uso, incluyendo la disminución de una epidemia de cólera en París. Catalina vivió el resto de su vida con humildad, sirviendo a los pobres y enfermos, sin buscar reconocimiento por las visiones que había recibido. Falleció en 1876 y 56 años después, durante su proceso de beatificación, su cuerpo fue exhumado y encontrado en perfecto estado de conservación. A pesar de que su hábito estaba corroído, su cuerpo permaneció incorrupto, lo que fue otro signo de su santidad. Hoy en día, su cuerpo reposa en un relicario en la Capilla de las Apariciones en la Rue du Bac, en París, siendo un testimonio de su profunda conexión con lo divino. Santa Rita de Casia, conocida como la Santa de lo Imposible, también es un ejemplo destacado de fe, paciencia y entrega a Dios en medio de las adversidades. Nacida en mayo de 1381 en Rocaporena, Italia, durante una época marcada por conflictos, Santa Rita mostró desde joven una devoción profunda a Dios. Aunque fue forzada a casarse con Paolo Mancini, un hombre violento, su amor y paciencia transformaron su esposo, llevándolo a vivir una vida más justa y piadosa. Tras el asesinato de Paolo y la muerte de sus dos hijos, Santa Rita buscó consuelo en Dios y decidió unirse al convento de las monjas agustinas en Casia. Aunque su solicitud fue inicialmente rechazada, sus santos protectores, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, la llevaron milagrosamente dentro del convento. En su vida en el convento, Santa Rita se destacó por su devoción a la penitencia y su cercanía a Cristo crucificado. Durante un éxtasis místico, recibió en su frente un estigma, una espina de la corona de Jesús, que le causaba gran dolor, pero ella lo aceptó como un signo de su participación en la pasión de Cristo. Santa Rita falleció en 1457 y su cuerpo permaneció incorrupto. Hoy, su cuerpo reposa en la Basílica de Santa Rita en Casia, Italia, y su urna de cristal es visitada cada año por miles de peregrinos que buscan su intercesión en situaciones difíciles. Santa Clara de Asís, nacida en Italia en 1193 o 1194, también es una figura clave en la historia de la Iglesia Católica. Inspirada por el ejemplo de San Francisco de Asís, Clara decidió consagrar su vida a Dios, eligiendo vivir en pobreza y humildad. A pesar de la oposición de su familia, Clara escapó de su hogar a los 18 años y se unió a San Francisco, quien le dio el hábito en la capilla de la Porciúncula. Poco después, fundó la Orden de las Damas Pobres, más tarde conocida como las Clarisas, una comunidad de monjas que vivían bajo los principios de pobreza y simplicidad radical. Durante 40 años, Santa Clara lideró la comunidad de San Damián, y su vida estuvo marcada por su profunda fe, austeridad y devoción a la oración. Se cuenta que sus oraciones ayudaron a alejar a los invasores sarracenos que amenazaban Asís, y su liderazgo espiritual fue clave para consolidar la rama femenina del franciscanismo. Tras su muerte en 1253, su cuerpo fue exhumado en 1850 y hallado incorrupto, otro signo de su santidad. Actualmente,
Su cuerpo descansa en una urna de bronce dorado en la Basílica de Santa Clara, en Asís, donde sigue siendo venerado por los fieles. San Vicente de Paúl, nacido en 1581 en Gascony, Francia, es otro santo cuyo cuerpo incorrupto sigue siendo un testimonio de su vida de servicio y dedicación a los pobres. Criado en una familia campesina, Vicente destacó por su inteligencia, lo que le permitió acceder a la educación y eventualmente ser ordenado sacerdote. Tras una serie de experiencias, incluyendo su secuestro por piratas y su liberación, San Vicente dedicó su vida a la evangelización y al servicio de los más necesitados, fundando la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. San Vicente de Paúl, un incansable defensor de los pobres, los enfermos y los marginados, dedicó su vida al servicio de los más necesitados, transformando miles de vidas con su caridad. Años después de su muerte, su cuerpo fue exhumado y hallado sorprendentemente bien conservado. Hoy en día, descansa en una urna en la capilla de San Vicente de Paúl en París, un símbolo de su vida de servicio y de su santidad. Su legado perdura en las obras de caridad que llevan su nombre y en la devoción de aquellos que siguen su ejemplo de amor a Dios y al prójimo. La historia de San Vicente, especialmente en sus últimos años, demuestra cómo la caridad y la devoción pueden cambiar no solo a las personas, sino a comunidades enteras. Tras varios años de dedicación a los más necesitados, Vicente comprendió que la caridad debía ser organizada para ser realmente efectiva. En 1617, mientras servía en la parroquia de Châtillon-les-Dombes, se conmovió profundamente al ver las dificultades de los campesinos y la falta de apoyo que sufrían. Decidió entonces crear una red de caridad que pudiera asistirlos. Así nació la Caridad Vicentina, un movimiento que no solo ayudaba en lo material, sino que también dignificaba a los pobres. Para que esta obra tuviera un impacto duradero, en 1633 fundó las Hijas de la Caridad, una congregación de mujeres consagradas que, a diferencia de otras órdenes, no vivían en clausura, sino que salían al encuentro de los pobres en las calles, hospitales y hogares. Además, en 1634, las Damas de la Caridad, un grupo de mujeres de clase alta, apoyaron económicamente las obras que Vicente impulsaba, logrando, por ejemplo, abrir un hospital en 1634 que brindaba atención médica gratuita, un acto revolucionario para la época. Sin embargo, el trabajo de Vicente no se limitó solo a la caridad material. También se preocupó por la formación del clero. En 1618 fundó la Congregación de la Misión, conocida como los Lazaristas, para la evangelización y formación de sacerdotes. Vicente creía que la educación y formación espiritual de los sacerdotes era esencial para llevar eficazmente el mensaje de Cristo, especialmente a los más pobres. Su trabajo formativo dejó una profunda huella en la Iglesia y su legado sigue vivo hoy. San Vicente de Paúl falleció el 27 de septiembre de 1660, dejando un legado de caridad y servicio. Su cuerpo fue sepultado en la casa madre de las Hijas de la Caridad en París, donde permanece preservado. Su corazón, guardado en una urna en la misma casa madre, es venerado como el corazón del Padre de los pobres. En 1737 fue canonizado y su vida sigue siendo un ejemplo de amor desinteresado y dedicación a los más vulnerables. Santa Margarita María Alacoque, nacida el 22 de julio de 1647 en Veros, Bresse, en la región de Borgoña, Francia, también es una figura destacada en la espiritualidad cristiana. Desde temprana edad, Margarita mostró una profunda devoción a la Virgen María. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas pruebas, incluyendo la muerte de su padre cuando era niña, lo que sumió a su familia
en dificultades económicas. Sin embargo, encontró consuelo y fortaleza en su fe. A los 24 años, Margarita ingresó al monasterio de la Visitación de Pará y Le Monial, donde comenzó a experimentar una serie de visiones místicas en 1673, en las cuales Jesús se le aparecía mostrándole su sagrado corazón. En una de estas revelaciones, Jesús le pidió que difundiera la devoción a su sagrado corazón, un símbolo de su amor por la humanidad, herido por la indiferencia y el pecado. Jesús también le mostró su corazón rodeado de espinas como símbolo de su sufrimiento por los pecados del mundo, y le pidió que estableciera la fiesta del Sagrado Corazón el primer viernes después de la octava de Corpus Christi. A pesar de la resistencia tanto dentro como fuera de su comunidad, Margarita perseveró en su misión de propagar esta devoción. Con el apoyo de su confesor, San Claudio de la Colombière, un importante jesuita, las revelaciones de Margarita fueron finalmente aceptadas, y la devoción al Sagrado Corazón se extendió rápidamente en todo el mundo. Santa Margarita falleció el 17 de octubre de 1690, y su cuerpo fue sepultado bajo el altar de la Capilla de las Apariciones, en Pará y Le Monial, donde su cuerpo sigue siendo incorrupto hasta hoy. En 1920, Santa Margarita María Alacoque fue canonizada por el Papa Benedicto XV. La devoción al Sagrado Corazón que ella promovió sigue siendo una de las más queridas dentro de la Iglesia Católica. Esta devoción nos invita a recordar el amor infinito de Cristo por la humanidad y a responder a ese amor con gratitud y reparación. Su vida es un ejemplo de cómo, incluso en medio del sufrimiento y la incomprensión, la fe en el amor de Dios puede transformar corazones y cambiar el mundo. Otro gran ejemplo es San Francisco Javier, conocido como el gigante de las misiones. Nació el 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier en Navarra, España, y provenía de una familia noble. Su vida dio un giro cuando se trasladó a la Universidad de París, donde conoció a San Ignacio de Loyola, con quien desarrolló una amistad que cambiaría su destino. Aunque inicialmente se mostró reticente ante los ideales de vida religiosa que le proponía San Ignacio, tras participar en los ejercicios espirituales ignacianos, Francisco experimentó una profunda conversión. En 1534, Francisco fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, junto con San Ignacio y otros compañeros. Su fervor misionero lo llevó a ser enviado a la India, Japón y otras regiones de Asia, donde no solo predicó, sino que también aprendió las lenguas y adaptó su mensaje a las culturas locales, permitiéndole llevar el Evangelio a lugares donde nunca se había oído. A lo largo de su vida, bautizó a decenas de miles de personas y sembró las bases de la fe cristiana en muchas partes de Asia. Francisco Javier murió el 3 de diciembre de 1552 en la isla de Shangchuan, China, mientras se preparaba para evangelizar el continente. Su cuerpo, sorprendentemente bien conservado, fue trasladado a Goa, India, donde se encuentra en la Basílica de Bom Jesús, siendo venerado por millones de peregrinos. Fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV, y su legado sigue vivo en la Compañía de Jesús y entre los misioneros de todo el mundo. San Juan Neumann, el primer obispo de Eputiu, en ser canonizado, nació el 28 de marzo de 1811 en Prachatitz, en lo que hoy es la República Checa. Desde joven mostró una inclinación por la vida religiosa, pero al terminar sus estudios teológicos se dio cuenta de que no había plazas disponibles para su ordenación en su país debido al exceso de sacerdotes. No se dejó desanimar y decidió viajar a los EEUUU, donde el clero era escaso, y fue ordenado sacerdote en Nueva York en 1836. En su vida, San Juan Neumann dedicó esfuerzos a la educación,
y a la formación de las comunidades católicas en EIPUUU. Como obispo de Filadelfia, fundó numerosas escuelas y iglesias y jugó un papel clave en la expansión de las órdenes religiosas y en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en EIPUUU. San Juan Neumann falleció el 5 de enero de 1860 y fue canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI. Su cuerpo incorrupto reposa en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia, siendo venerado como símbolo de su dedicación a la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresita de Lisieux, nació el 2 de enero de 1873. Fue una carmelita francesa cuya vida de santidad ha influido profundamente en la Iglesia. A los 15 años, se unió al convento de las Carmelitas Descalzas, llevando una vida marcada por la sencillez, la humildad y una profunda confianza en Dios. A pesar de su corta vida, que terminó a los 24 años, su espiritualidad, conocida como el Caminito, que consistía en realizar pequeños actos de amor con gran devoción, se convirtió en su legado más duradero. Su cuerpo fue exhumado en 1910 durante el proceso de beatificación, y aunque no estaba completamente incorrupto, algunas partes de su cuerpo, como su rostro y manos, se hallaron en buen estado. Hoy en día, su reliquia se encuentra en el Carmelo de Lisieux, donde sigue atrayendo a miles de peregrinos que buscan inspiración en su vida de santidad y simplicidad. Fue canonizada en 1925 y proclamada doctora de la Iglesia en 1997. Su devoción sigue siendo una fuente de consuelo para aquellos que buscan vivir una vida de amor y entrega a Dios. Las historias de estos santos incorruptos nos recuerdan el poder de la fe, la caridad y el sacrificio a través de sus vidas y cuerpos preservados. Nos invitan a reflexionar sobre la vida eterna que nos espera en unión con Dios, mostrando que la santidad no solo es posible, sino también el destino final de quienes entregan su vida al servicio de Cristo y al prójimo. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la vida y legado de estos grandes santos, cuyo ejemplo de fe continúa siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Si este video ha sido de tu agrado, te invitamos a descubrir más sobre la vida de otros santos y las maravillas que Dios realiza a través de ellos. No olvides hacer clic en cualquiera de los 2 videos que aparecerán en la pantalla, donde seguiremos compartiendo historias de fe, milagros y devoción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.